¿Cómo están, amantes de la cultura? En pleno siglo XXI, muchas personas todavía tienen dudas de un hecho trascendental y muy importante de nuestra historia del Perú. Estamos hablando de la batalla de Ayacucho. ¿Por qué algunos sospechan que no existió o incluso hasta dan por seguro, o sea, están completamente seguros, convencidos de que esta batalla nunca se llevó a cabo? Estas sospechas tienen un argumento. Si se supone que la batalla de Ayacucho fue ganada por el ejército patriota, ¿por qué en la capitulación de Ayacucho, que es el documento que se firmó luego de la guerra, se les da beneficios a los perdedores de la guerra? Lo correcto es que los ganadores de una guerra impongan sus reglas a la hora de firmar tratados de paz. Esto es así aquí y en la China. Pero ¿qué pasó en el Perú con la batalla de Ayacucho? ¿Quieren saber la verdad? Pues en este video voy a comentarles de qué trata la batalla de Ayacucho y la capitulación de Ayacucho. Estoy publicando este video el día 9 de diciembre, pues coincide con la fecha de la batalla de Ayacucho. Y para entender este tema es necesario conocer todos los antecedentes. Sé que muchos de ustedes ya conocen de qué va esta batalla, pero algunos no. Y para ello les explico un poquito. Todos sabemos que la independencia del Perú fue declarada el 28 de julio de 1821. Esto lo sabemos desde niños y nos han enseñado en todas partes. Pero la cosa no termina en 1821, pues el dominio español seguía estando presente en el Perú. Por eso era necesario continuar con las campañas militares para terminar de independizar al Perú. Porque la independencia ya estaba en papel, solo faltaba que se haga realidad. José de San Martín ya había terminado su parte, así que le dejó la posta a Simón Bolívar. Él, acompañado de su amigo Antonio José de Sucre, resolvieron la última parte de la guerra de independencia del Perú con dos batallas. La primera fue la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 y la segunda fue la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año, 1824. Existieron muchas otras batallas, pero las más importantes del final son estas dos. Desde ya te digo que ambas batallas existieron, y cuando te cuente el contexto de la batalla de Ayacucho y su capitulación, sabrás por qué es una realidad histórica. A fin de cuentas, la negación de la batalla es simplemente una teoría conspirativa, que tiene buenos sustentos, pero que se cae por una cosa que te voy a contar en este video. El último virrey del Perú fue José de la Serna, quien abandonó el cargo el día 9 de diciembre de 1824, precisamente por la derrota en Ayacucho. Él asumió una postura política liberal, tras enterarse que en España había caído el gobierno constitucional. Pero quien no estuvo de acuerdo fue el militar absolutista español Pedro Antonio Olañeta. Él comandaba el ejército realista en el Alto Perú, que hoy es Bolivia, y decidió rebelarse y mantener sus posturas absolutistas. Esto ocasionó una guerra civil entre ejércitos realistas. Por un lado se enfrentaban los absolutistas realistas versus los liberales realistas. O sea, entre españoles se mataban. Pero ojo que no todos los que conformaban el ejército realista eran españoles. Había más cantidad de peruanos y originarios de Sudamérica. Pero de todas formas, esta guerra civil realista fue muy bien aprovechada por Simón Bolívar, que al enterarse de que un batallón del militar español José de Canterac estaba aislado en Junín, no dudó en ir a hacer la batalla, y le ganó. Bolívar venció en la batalla de Junín, y todo gracias a los húsares de Junín. Si quieren saber los detalles de la batalla de Junín, miren mi video de los húsares de Junín. Bien, luego de este triunfo, Bolívar le entrega la posta a Antonio José de Sucre, quien finalmente fue el comandante del ejército libertador durante la batalla de Ayacucho. En esta batalla, que ocurrió el 9 de diciembre de 1824, el mismo virrey José de la Serna fue el comandante y combatiente del ejército realista. Pero él fue herido y hecho prisionero junto a gran número de sus oficiales durante el desarrollo de la batalla de Ayacucho. Con esto los independistas ya se declaraban ganadores, porque las bajas confesadas por Sucre fueron de 370 muertos y 609 heridos, mientras que las bajas de los realistas fueron estimadas en 1800 muertos y 700 heridos, lo que representa una elevada mortandad en combate. Y ya con el grueso del ejército real destruido, el mismo virrey en poder de los patriotas,
los jefes realistas optaron por la capitulación tras la batalla. La capitulación de Ayacucho contiene 18 artículos, pero no vamos a mencionar todos en este video. De todas formas, les dejo un enlace en la descripción con el documento completo. Seguidamente les menciono 5 artículos que a mi criterio son los más importantes de la capitulación de Ayacucho. El primero dice que el Perú deberá partir a la vida independiente desde ese momento. El segundo artículo dice que el ejército del virrey La Serna deberá ser disuelto. Y a continuación viene la polémica. El tercer artículo dice que la naciente República Peruana reconocerá la deuda que las guerras independistas le ocasionaron a España. El cuarto artículo dice que el Perú pagará a los países que contribuyeron militarmente a su independencia. Esto es porque los países como Chile, Colombia, Argentina y una legión británica apoyaron la guerra de independencia a favor del Perú. Entonces el Perú está diciendo en este apartado que le va a pagar los gastos ocasionados. El quinto artículo, que a mi criterio es importante también de estos 18 que contiene la capitulación, es el que dice que el Estado peruano cubrirá los gastos del retorno de los españoles. Muchos patriotas han cuestionado esta capitulación por tener un carácter entreguista. Hasta el día de hoy hay personas que piensan que la batalla de Ayacucho no existió y que las fuerzas en combate firmaron directamente la capitulación, porque no se explican cómo un ejército que acaba de derrotar a otro le entregue beneficios al que ha sido vencido. Sin embargo, un análisis lógico nos indica que la batalla sí existió, pues el virrey La Serna nunca entregaría el virreinato del Perú a cambio de un puñado de dinero. Además, debemos tener en cuenta que fueron los españoles quienes pidieron la capitulación al final de la batalla. O sea, ellos solicitaron su capitulación. ¿Qué significa esto? Una capitulación es un documento en el que se da concesiones a los que han sido derrotados. La palabra concesión viene de conceder. Esto significa que las concesiones son beneficios que se conceden a los vencidos, en este caso. Por eso se llama capitulación. No es un tratado, no es un acuerdo entre Sucre y La Serna. Es precisamente un listado de concesiones solicitadas por los militares vencidos para que dejen de luchar y abandonen. ¿Pero por qué se le dio tanta ventaja a los españoles? Pues porque no eran españoles en su totalidad. El ejército realista que luchó en la batalla de Ayacucho estaba conformado por 8.000 soldados, de los cuales más de 7.000 eran peruanos autóctonos y menos de 1.000 eran realmente españoles. Es por eso que el ejército libertador acepta la capitulación. La guerra de independencia no era precisamente un conflicto entre Perú y otro país, era prácticamente una guerra entre peruanos realistas versus peruanos patriotas, así que cualquier tratado iba a perjudicar más a los peruanos que a los españoles, que bien podrían reformar su ejército realista ya que tenían apoyo de los peruanos y realistas en Cusco y de los del Alto Perú. Así que firmar la capitulación era una salida adecuada, era el mal menor. La capitulación militar de Ayacucho consistió básicamente en el desmontaje del aparato militar del ejército realista. Es la abdicación o disolución de su ejército, para que deje de operar y reclutar. De esta manera Sucre recién pudo ocupar militarmente la ciudad del Cusco sin recibir resistencia alguna por parte de su población, que era mayoría realista. Las cosas en Cusco estaban así, porque recordemos que el virrey La Serna abandonó Lima en 1821 para instalar la sede de su gobierno en la ciudad del Cusco. Es por eso que ocupar Cusco era uno de los objetivos de Sucre, y lo logró fácilmente luego de la batalla y capitulación de Ayacucho. Pero había un objetivo más, que era el Alto Perú, que todavía estaba gobernado por el militar español Pedro Olañeta. Este señor había hecho caso omiso a la capitulación de Ayacucho porque decía que no lo firmó La Serna, y es verdad, lo firmó José de Canterac. Entonces Olañeta se rebeló y se enquistó con su ejército en el Alto Perú, tratando de resistir hasta el final. Pero finalmente el ejército libertador lo derrotó en la batalla de Tumusla en Potosí. Luego de esto, Sucre convocó al llamado Congreso Soberano del Alto Perú, donde se decidió que el Alto Perú debería ser un país independiente. Y así lo fue. Inicialmente se llamó República de Bolívar en honor a Simón Bolívar. Además, la fecha de la redacción del Acta de Independencia de Bolivia se hizo el 6 de agosto de 1825, en honor a la batalla de Junín que sucedió ese mismo día, pero del año anterior. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes sociales para que otros conozcan nuestra historia. Quiero mandar un saludo para los que me apoyan a través del portal Patreon.
Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram. Los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.